8 años. Tenía solo 8 años cuando lo pusieron a cargo de todo un reino. Y no era un reino cualquiera, era un reino destruido por dentro, lleno de ídolos, de altares paganos, de sacerdotes que adoraban demonios. Un lugar donde la gente había olvidado completamente quién era Dios, donde ni siquiera sabían que existía un libro llamado la Biblia. ¿Y sabes qué hizo ese niño cuando creció un poco más? Lo cambió todo. No con un ejército, no con riqueza, no con contactos políticos. Lo cambió con algo que muy poca gente tiene hoy en día, una decisión. Y al final de este video vamos a hacer una oración juntos, una oración poderosa inspirada en la vida de Josías. Así que quédate hasta el final, porque esa oración puede cambiar algo en tu vida hoy. Pero primero, necesito que entiendas algo sobre Josías que casi nadie te cuenta. La mayoría de las personas que conocen la historia de Josías la leen rápido, como si fuera solo una lista de cosas que hizo un rey bueno hace miles de años. Pero si te detienes, si la lees despacio, si la miras de verdad, te das cuenta de que la historia de Josías no es solo historia antigua. Es un mensaje directo para cualquier persona que siente que nació en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en el momento equivocado. Es para cualquiera que piensa que su pasado define su futuro. Y es especialmente poderosa para los jóvenes, para los que sienten que son muy pequeños, muy nuevos, muy inexpertos para hacer algo grande. Josías te demuestra que Dios no mira la edad, Dios no mira el apellido, Dios no mira de dónde vienes, Dios mira el corazón. Vamos a entrar de lleno en esta historia, desde el principio, desde la raíz. Porque para entender lo grande que fue lo que hizo Josías, primero necesitas entender en qué tipo de desastre había nacido. Imagínate esto. Naces en una familia, y tu abuelo, el hombre que gobernaba todo, era conocido como uno de los seres humanos más malvados que jamás existieron en la historia de su pueblo. No exagero. La Biblia dice en 2 Reyes 21 que Manasés, el abuelo de Josías, hizo cosas tan terribles que provocó a Dios más que todos los pueblos paganos que habían existido antes de él. ¿Qué tipo de cosas? Manasés construyó altares para dioses falsos dentro del templo de Dios, el mismo templo que Salomón había construido para el Señor. Manasés lo llenó de ídolos, hizo sacrificios a esos ídolos, y la Biblia dice algo que te hiela la sangre. Hizo pasar a sus propios hijos por el fuego, un ritual de sacrificio pagano. Sus propios hijos. También practicó brujería, adivinación, usó médiums y espiritistas. Básicamente hizo todo lo que Dios había dicho que nunca se debía hacer, y lo hizo abiertamente, públicamente, como rey, como ejemplo para todo el pueblo. Y el pueblo lo siguió, porque así funciona el liderazgo. Cuando el que está arriba va en una dirección, la mayoría de la gente va detrás. Y si eso no fuera suficiente, la Biblia también dice que Manasés derramó sangre inocente en Jerusalén, tanta sangre que llenó la ciudad de un extremo al otro. Ese era el abuelo de Josías. Ahora imagínate el padre. Amón, el padre de Josías, no aprendió nada bueno. Amón siguió exactamente los pasos de Manasés. Adoró los mismos ídolos, cometió los mismos pecados y reinó 2 años, solo 2. Porque sus propios siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Lo mataron en su propio palacio. Y el niño que quedó sin padre, el niño que de repente quedó solo, el niño que heredó ese trono lleno de sangre, ídolos y oscuridad, tenía 8 años. Ese niño era Josías. Piénsalo por un segundo. 8 años, sin su padre, con un reino destrozado, con una historia familiar llena de maldad, con un pueblo que había olvidado a Dios. ¿Qué hace un niño así? ¿Qué harías tú si hubieras nacido en ese contexto? Muchos de nosotros usamos nuestro pasado como excusa. Decimos, es que mi familia era así, es que me criaron así, es que nadie me enseñó diferente. Y Josías tenía más razones que cualquiera de nosotros para usar esa excusa, pero no la usó, y eso es lo que hace su historia tan increíble. Pero espera, porque la parte más impresionante de esta historia no es lo que Josías hizo. Es lo que pasó cuando tenía 16 años, algo que cambió todo desde adentro hacia afuera. Quédate conmigo. La Biblia nos da un detalle clave en 2 de Crónicas 34, versículo 3. Dice así: En el año 8º de su reinado, siendo aún muchacho, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre.
Año octavo de su reinado. Si empezó a reinar con 8 años, año octavo significa que tenía 16 años. 16 años. A los 16, la mayoría de los jóvenes están pensando en sus amigos, en diversión, en lo que van a hacer el fin de semana. Y eso está bien, no hay nada malo en eso. Pero Josías, a los 16, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Decidió buscar a Dios. No porque alguien lo obligara, no porque fuera una ley, no porque su papá se lo pidiera. Su papá estaba muerto. Nadie le dijo que tenía que hacerlo. Lo hizo porque quiso, porque algo en su corazón lo llamó hacia Dios. Y eso, hermano, hermana, es uno de los momentos más poderosos en toda la historia bíblica. Un joven rey, rodeado de oscuridad por todos lados, que decide voltear hacia la luz. No espera tener 20 años, no espera tener 30, no espera estar listo, no espera que alguien venga a empujarlo. A los 16 busca a Dios, y Dios responde. 4 años después, a los 20 años, Josías empieza a actuar, empieza a limpiar el reino, y no lo hace de a poquito, lo hace con todo. La Biblia dice que empezó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los postes de acera, de las imágenes talladas y de las imágenes de fundición. Hizo derribar los altares de los Baales, rompió los altares del incienso que estaban encima de ellos, desmenuzó los postes de acera y las imágenes talladas y molidas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. En español sencillo, lo destruyó todo. Todo lo que era falso, todo lo que era pagano, todo lo que había contaminado la tierra de su pueblo, Josías lo derribó. Y lo hizo a sus 20 años. ¿Puedes imaginar eso? Un joven de 20 años limpiando décadas de corrupción espiritual. Pero aquí está la pregunta que me hace reflexionar mucho. ¿Cómo sabía lo que era correcto? ¿Cómo sabía qué destruir y qué conservar? Si su abuelo y su padre nunca le enseñaron los caminos de Dios, ¿de dónde sacó Josías esa claridad? La respuesta está en algo que buscó a los 16 años. Cuando abrió su corazón a Dios, Él empezó a mostrarle cosas que antes no podía ver. Josías no tenía un manual perfecto todavía, no tenía consejeros perfectos, pero tenía un corazón sincero. Y con eso fue suficiente para empezar. Y hay algo más que necesito que notes aquí. Josías no esperó tener todo resuelto para actuar. No esperó sentirse completamente seguro. No esperó que todos estuvieran de acuerdo. No esperó el momento perfecto. Actuó con lo que tenía, donde estaba, con la edad que tenía. Eso es algo que nosotros fallamos mucho en hacer. Esperamos. Esperamos más experiencia, más recursos, más tiempo, más valentía. Y mientras esperamos, los días pasan y nada cambia. Josías no esperó, y mira lo que logró. Pero lo que pasó en el año 18 de su reinado, eso va a cambiar completamente cómo ves la historia, porque encontraron algo perdido, algo que nadie recordaba que existía. Y cuando lo leyeron en voz alta, todo cambió. Te lo cuento ahora. Año 18 del reinado de Josías. Tiene 26 años. Josías decide hacer algo grande, restaurar el templo de Dios. El templo estaba en ruinas. Años de abandono, de descuido, de malos líderes que no se preocuparon por la casa de Dios. Josías quiere arreglarlo. Quiere que el templo vuelva a ser lo que fue. Así que organiza todo. Manda a sus siervos a coordinar la reparación. Reúne el dinero que el pueblo había dado. Contrata albañiles, carpinteros, trabajadores. Todo está en marcha. Y en medio de esa restauración, el sumo sacerdote Hilcías está haciendo su trabajo en el templo. Y encuentra algo. Encuentra un libro que estaba perdido, un libro que nadie había visto en años, quizá en décadas, un libro que el pueblo de Dios había olvidado que existía. Era el libro de la ley de Moisés, lo que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Hilcías se lo da a Safán, el secretario del rey. Safán lo lleva ante Josías y empieza a leerlo en voz alta. Y mientras escucha las palabras de ese libro, Josías hace algo que muy pocos reyes harían. Se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque mientras escucha la palabra de Dios, se da cuenta de cuánto se ha apartado su pueblo de los mandamientos de Dios. Se da cuenta del tamaño del problema.
Entiende por qué habían venido tantas calamidades sobre Israel. Entiende que el juicio de Dios es real. Y en lugar de ponerse a la defensiva, en lugar de buscar excusas, Josías llora. El rey llora. Y eso dice todo sobre el tipo de persona que era Josías. Un rey poderoso, rodeado de siervos y consejeros, se rasga la ropa y llora porque la palabra de Dios lo confronta. Eso es humildad real. No la humildad que aparenta ser pequeño mientras por dentro se siente grande. No la humildad de las fotos en redes sociales. La humildad real. La que dice, Señor, tienes razón y yo estaba equivocado. Josías manda a preguntar a Dios, a la profetisa Hulda. Quiere saber qué significa todo esto. Quiere escuchar directamente lo que Dios tiene que decir. Y Dios responde. A través de Hulda, Dios dice algo que es serio y a la vez hermoso al mismo tiempo. Serio porque confirma que el juicio sobre Judá va a venir. El pueblo ha pecado tanto, por tanto tiempo, que las consecuencias son reales. Pero hermoso porque Dios hace una excepción especial con Josías. Dios dice básicamente, porque tu corazón estuvo blando, porque te humillaste, porque lloraste delante de mí cuando escuchaste mi palabra, porque tu corazón fue sensible, tú no verás el desastre que vendrá. Morirás en paz. ¿Ves eso? El corazón de Josías cambió su destino personal. No su posición, no su poder, no su riqueza, su corazón. Y aquí hay una lección enorme para nosotros, porque muchas veces pensamos que lo que nos protege es nuestra posición en la sociedad, nuestro dinero, nuestras conexiones, nuestra fama. Y la historia de Josías nos dice que lo que realmente nos protege delante de Dios es tener un corazón genuino, un corazón que responde cuando Dios habla. Y después de escuchar esa palabra de Dios, Josías hizo algo que nunca nadie había hecho en la historia de Israel. Algo tan grande que la Biblia dice que no hubo nada igual antes ni después. Esto lo tienes que escuchar. Josías reúne a todo el pueblo, todos, los ancianos de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, el pueblo grande y el pueblo pequeño, ricos y pobres, todos en el mismo lugar. Y delante de todos, Josías lee el libro de la alianza que habían encontrado en el templo, cada palabra, sin saltarse nada, y luego hace algo poderoso. Se pone de pie junto a una columna y hace un pacto con Dios, un compromiso público delante de todo el pueblo. Dice que va a seguir a Dios con todo su corazón y con toda su alma, que va a cumplir sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, que va a obedecer lo que estaba escrito en ese libro. Y el pueblo respondió. El pueblo también dijo, sí, nosotros también. Josías no solo tomó una decisión personal, Josías llevó a otros a tomar la misma decisión. Eso es liderazgo espiritual real. No el que dice, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El que dice, yo voy primero y los invito a venir conmigo. Y después del pacto, Josías siguió actuando. Ordenó que se destruyera todo lo que quedaba de los ídolos. Mandó a quemar los huesos de los sacerdotes paganos en sus propios altares. Limpió el templo de todo lo que no debía estar ahí. La Biblia describe esto con tanto detalle que es impresionante. Va ciudad por ciudad, lugar por lugar, como si quisiera asegurarse de que no quedara nada. Josías no fue a medias, Josías fue hasta el fondo. Y luego hizo algo más que quiero que notes. Celebró la Pascua. La Pascua era la fiesta que conmemoraba cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Era una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. Pero hacía tanto tiempo que no se celebraba correctamente, la Biblia dice esto y es impactante. No había sido celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. ¿Cuántos años habían pasado desde Samuel? Cientos de años, literalmente cientos de años sin celebrar la Pascua como Dios la había mandado. Y Josías la restauró. Josías trajo de vuelta algo que su pueblo había perdido hace generaciones, no porque alguien le enseñara a hacerlo, no porque tuviera un maestro que le pasara la tradición, sino porque encontró la palabra de Dios y decidió obedecerla. Y aquí quiero detenerme, porque hay algo en la vida de Josías que me habla directamente al corazón. Josías vivió su vida sin saber que sería recordado, sin saber que miles de años después estaríamos hablando de él.
sin saber que su historia acabaría en el libro más leído en la historia de la humanidad. Él solo hizo lo correcto, en su momento, con su generación, y eso lo cambió todo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer lo correcto porque pensamos que nadie nos está mirando? ¿Cuántas veces nos decimos, ¿para qué cambiar si nadie va a notar la diferencia? Josías tenía 8 años cuando empezó, tenía 16 cuando buscó a Dios, tenía 20 cuando empezó a actuar, tenía 26 cuando encontró la Biblia. Joven en cada etapa, sin experiencia perfecta, sin todo resuelto, pero con un corazón decidido. Y la Biblia dice algo en 2 Reyes 23, versículo 25, que creo que es el versículo más importante de toda esta historia. Dice, «No hubo antes de él rey que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual». Léelo de nuevo. «No hubo antes de él ni después de él». Eso incluye a David, a Salomón, a Ezequías, a todos los reyes de Israel y Judá. Ninguno como Josías, ninguno amó a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas como Josías. Un joven que empezó en la oscuridad, que heredó un desastre, que nadie le garantizaba el éxito. Se convirtió en el rey más obediente a Dios en toda la historia de su pueblo. ¿Cómo es eso posible? Solo hay una respuesta. La gracia de Dios. Cuando un corazón se vuelve a Dios, Dios hace lo que ningún ser humano puede hacer. Transforma, restaura, eleva, usa. Josías no fue especial por su familia, fue especial por su corazón. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Porque quizás tú tampoco vienes de la familia perfecta. Quizás tu historia tiene capítulos oscuros. Quizás alguien que debió protegerte te falló. Quizás llevas un apellido cargado de errores que no fueron tuyos y sientes que eso te define. No te define. Tu historia no te define. Tu origen no te define. Lo que viviste antes de conocer a Dios no te define. Lo que define tu futuro es la misma cosa que definió el de Josías, la decisión de tu corazón. ¿Con qué corazón te vas a levantar hoy? Pero hay algo más en la vida de Josías que casi nunca se habla. Algo que pasó al final de su vida que nos enseña otra lección poderosa. Y esta es la más difícil de todas. Quédate porque necesitas escuchar esto. La historia de Josías no termina perfecta en lo humano. Y eso también es parte del mensaje. Josías fue un gran rey, un rey fiel, un hombre que amó a Dios de verdad. Pero en el último capítulo de su historia tomó una decisión que no debió tomar. El faraón Necao de Egipto estaba subiendo con su ejército hacia el río Éufrates. No iba a pelear contra Judá. No era una amenaza directa para Josías. Iba a otra parte. Pero Josías salió a enfrentarlo. Necao le envió un mensaje y le dijo, «¿Qué tiene yo contigo, rey de Judá? No vengo hoy contra ti. Deja de oponerte a Dios que está conmigo». Y aquí está la parte que me cuesta entender, porque Josías en ese momento no escuchó. La Biblia dice que no escuchó las palabras de Necao que procedían de la boca de Dios. ¿Ves lo que pasó? Dios le habló a través de un canal inesperado, un faraón pagano. Y Josías, el hombre que toda su vida había sido tan sensible a la voz de Dios, esta vez no escuchó. Josías fue a la batalla disfrazado, como si pudiera esconderse del destino, como si cambiándose de ropa pudiera cambiar la situación. Y en esa batalla, un arquero lo hirió. Josías fue llevado de vuelta en un carro, herido, y murió en Jerusalén. Tenía 39 años. El pueblo lloró. Jeremías, el profeta, hizo un lamento por él. El pueblo lamentó su muerte. Y la Biblia dice que lo siguieron haciendo por generaciones. ¿Por qué cuento esto? Porque la vida de Josías no es un cuento de hadas donde todo termina perfecto. Y eso también tiene un mensaje para nosotros. Incluso los hombres y las mujeres más fieles a Dios pueden cometer errores. Incluso los que han caminado bien durante años pueden tener un momento en que no escuchan. Incluso los que han hecho tanto bien pueden tomar una decisión equivocada que tiene consecuencias. Eso no borra todo lo que hicieron bien. Eso no cancela su historia. No significa que Dios los amaba menos, pero sí nos recuerda algo importante. Necesitamos seguir siendo sensibles a la voz de Dios hasta el último día.
no solo cuando somos jóvenes, no solo cuando estamos en los momentos de reforma y avivamiento, siempre, cada día, en cada decisión. Josías nos enseña cómo vivir, y en su final también nos enseña que nunca podemos dejar de escuchar. Ese es un mensaje para todos nosotros. Quiero hablar contigo directamente por un momento, porque si estás viendo este video hay una razón. No llegaste aquí por accidente. Quizás eres joven y sientes que todavía no es tu momento, que eres muy pequeño para hacer algo importante, o que tienes que esperar a tener más edad, más experiencia y más recursos. Pero Josías tenía 8 años y ya estaba en el trono. Tenía 16 y ya buscaba a Dios, y a los 20 ya estaba cambiando su nación, demostrando que la edad no es el problema, sino que el corazón es lo que importa. O quizás no eres joven en años, pero te sientes atascado. Sientes que tu pasado te persigue, que la maldad de quienes vinieron antes de ti dejó una sombra sobre tu vida y que el peso de tu historia familiar siempre está ahí. Sin embargo, Josías nació en una familia de reyes malvados, con un abuelo que sacrificó a sus propios hijos y un padre asesinado por sus siervos, y aún así decidió que eso no iba a ser su historia, algo que tú también puedes decidir hoy. O quizás has encontrado la palabra de Dios, como Josías encontró el libro de la ley, y algo en ti se ha movido, pero todavía no has actuado esperando el momento perfecto, cuando en realidad no hay momento perfecto, porque el momento es ahora. Josías no esperó y cuando encontró la verdad, actuó, entendiendo que actuar no siempre significa hacer algo grande mañana, sino tomar una decisión en el corazón para buscar a Dios y querer que tu generación sea diferente. Una decisión que con sinceridad puede cambiar todo, no por tu poder, sino porque Dios es fiel y usó a Josías como un canal disponible. Esto es urgente para este tiempo porque la decadencia espiritual de Judá se parece a la nuestra. No ocurrió de la noche a la mañana, sino poco a poco, con pequeños ídolos, dejando de leer la ley y mediante 1000 pasos pequeños que alejaron a las familias de Dios, resultando en que hoy los hijos no conocen las historias de sus abuelos y la fe existe en teoría, pero no en práctica. En este contexto, el mundo necesita Josías, personas dispuestas a decir hasta aquí. Y tú puedes ser ese Josías en tu familia o ciudad, sin necesidad de una posición especial, solo con un corazón que diga sí, basándote en las 3 decisiones clave de su vida. Primero, buscar a Dios de forma activa y dedicada. Segundo, actuar pasando de la fe interior a la acción exterior sin posponer lo que Dios pide. Y tercero, liderar a otros, compartiendo ese encuentro para que el avivamiento se expanda. Finalmente, recuerda que antes de que Josías hiciera algo grande, Dios ya lo había visto y profetizado su nombre siglos antes, lo que significa que tú tampoco eres un accidente ni una sorpresa para Dios, pues Él te puso en este tiempo con un propósito que quizás aún no ves, pero si le das tu corazón, lo que Él ve en ti puede impactar tu vida y las generaciones venideras, ya que aunque tú no sepas el alcance real de tus actos, Dios sí lo sabe, y hoy te invita a decirle que sí. Josías empezó con nada favorable. Una familia destruida, un padre muerto, un trono lleno de herencia pagana, un pueblo que había olvidado a Dios y un reino sin la Biblia. Y con todo eso en contra, fue el rey más fiel a Dios en toda la historia de Israel, porque a los 16 tomó la decisión de buscar a Dios, a los 20 actuó destruyendo lo falso para restaurar lo verdadero, a los 26 encontró la palabra de Dios y dejó que lo transformara, y hizo un pacto público llevando a otros con él, pues su corazón fue genuino, blando y sensible delante de Dios, quien dijo de él algo que no dijo de ningún otro rey, que no hubo antes ni después otro igual a él. Eso está disponible para ti también, no el trono ni el título, pero sí ese tipo de relación con Dios, de corazón y de decisión que cambia generaciones. Pues no tienes que ser joven para comenzar, pero si lo eres, esta historia te dice que Dios te puede usar ahora. No tienes que tener un pasado perfecto, pero si está lleno de oscuridad, Dios puede escribir un capítulo diferente hoy. No tienes que tener todo resuelto, pues si tu corazón está dispuesto, eso es suficiente para empezar. Josías es el rey que lo cambió todo siendo joven, y Dios todavía está buscando Josías en esta generación. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Vamos a orar. Si estás en casa, en tu cuarto, en el trabajo o en el carro, te invito a cerrar los ojos y hacer esta oración conmigo. Dios, vengo delante de ti hoy con el corazón en la mano, recordando la historia de Josías, un joven que nació en la oscuridad, pero decidió buscar tu luz, un rey que heredó un desastre, pero eligió construir algo diferente, y un hombre que encontró tu palabra y dejó que lo transformara. Señor, yo quiero eso para mi vida. No quiero seguir siendo el resultado de lo que vivieron antes de mí, ni cargar con las cadenas de errores que no fueron míos. No quiero que mi historia termine igual que empezó si empezó mal.
Hoy decido buscar tu corazón como lo buscó Josías y que en mi casa, en mi familia y en mi generación algo sea diferente. Pues la palabra que encuentro no se quedará en un estante, sino que entrará en mi vida, mis decisiones y mis acciones. Señor, hazme sensible a tu voz, para que cuando hables, yo escuche, cuando corrijas, yo me humille, y cuando mandes, yo obedezca. Donde he fallado, dame oportunidad de empezar de nuevo. Donde hay ídolos en mi corazón, ayúdame a derribarlos. Y donde hay oscuridad en mi familia, que tu luz renueve todo. Dios, creo que me creaste con propósito en esta generación porque me viste antes de que yo existiera. Así que hoy te digo sí con todo lo que soy para que mi historia no cuente lo que heredé, sino lo que tú hiciste en mí, y que las futuras generaciones vean que en esta persona algo cambió. Gracias por recordarme que no importa de dónde vengo, sino hacia dónde me dirijo, y que si voy en tu dirección, nada de lo que viene en mi contra puede detener lo que has puesto en mis manos. En el nombre de Jesús, amén. Si la historia de Josías te ha mostrado que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, entonces tengo que hablarte del video que hice sobre Asenat. Asenat no era hebrea, pero Dios usó su vientre para formar a Israel. Así como Josías vino de un contexto pagano y egipcio, Asenat vino de un contexto pagano y egipcio, y sin embargo, Dios la escogió para algo gigante. Su vientre dio a luz a Manasés y Efraín, 2 tribus enteras de Israel. Su historia es corta en la Biblia, pero inmensa en propósito. Te va a sorprender ver cómo Dios no mira tu origen para usarte. Te dejo el video aquí en pantalla y en la descripción. No te lo pierdas, porque si hoy aprendiste que un joven como Josías puede cambiarlo todo, con Asenat vas a ver que Dios tampoco necesita que vengas de la familia correcta para hacer algo eterno.